estos cantos sean de bendición para cada una de sus vidas y que también nos ayuden a glorificar y exaltar el nombre de nuestro buen Señor Jesucristo. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta gran oportunidad que nos das, Señor, de acercarnos delante de tu presencia, Señor, y estamos agradecidos contigo por lo que has hecho en cada uno de nosotros y queremos confesar y declarar, Señor, que tú has sido fiel y que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que le alabo, es por eso que le sirvo, es por eso que le doy todo
soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Amén. La palabra del Señor dice que nos acerquemos delante de su presencia con acciones de gracias, exaltando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Sigámonos gozando en esta hermosa hora y pues queremos nosotros poder también cantar alabanzas que exalten y glorifiquen el nombre del Señor, declarando que Él vive y permanece para siempre. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor.
victorioso, el triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Es un gran privilegio para cada uno de nosotros poder acompañarles en esta hora y poder ser de bendición para cada una de sus vidas. Que el Señor nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, y que solamente tenemos que confiar en el Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, buenas noches, qué placer saludarles. Eclesías es presente, la Junta de Pastores de San Juan Zacatepeques. Nos reunimos para estudiar la carta a Colosenses, esperamos seguir aprendiendo de ella. Qué bonito poder ahondar en el texto y poder saborear lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, queremos orar y queremos poner este tiempo en la mano del Señor y queremos disfrutar juntos de la gracia de Dios. Así que, hermanos, vamos a orar y ponemos todo en las manos de nuestro gran Dios. Oremos. Bendito Dios, en esta oportunidad nosotros venimos delante de ti para expresarte nuestro sentir, expresarte también que te amamos y gracias porque nos amaste primero. Hoy nosotros como pastores venimos para poder ahondar en el texto sagrado y poder también dar una explicación que puede ayudarnos y ayudar a muchos hermanos a poder entender tu palabra. Oramos, Señor, para que no solo la podamos leer, escuchar, entender, sino también ponerlo en práctica. Y vienen grandes retos para nosotros en este estudio. Esperamos que la podamos aplicar a nuestro vivir diario. Y ahora, Señor, oramos para que en esta oportunidad tu nombre sea glorificado. Gracias, mi Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, qué importante poder hoy ir a Colosenses capítulo 1, verso 20, que dice en sus letras: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hemos luchado por ir y encontrar las palabras exactas que tenemos en el texto, y algo que empieza y nos dice el verso 20 es que es por medio de él. Y aquí enfatiza que la reconciliación no solo afecta a los seres humanos que creen en él, sino a todas las cosas. Esto también ha llevado incluso a pensar ideas como por ejemplo los universalistas que creen que en última instancia todo mundo va a ser salvo y aún los
seres angelicales caídos. Sin embargo, esto no va en el texto, eso no está tratando de lo que Pablo está diciendo, porque más adelante vamos a ver que Pablo refuerza su contenido de otra manera. Más bien, debemos entender que el apóstol está indicando que la reconciliación que comienza con la restauración de la paz entre Dios y los hombres se hace extensiva a todos los órdenes del universo, como ya lo hemos visto en la obra de la reconciliación en Cristo. Es tan amplia como la esfera de su obra creadora. Pablo habla de todas las cosas, y todas las cosas debemos entender sin excepción, sino con toda, significa sin limitación o sin discriminación. El plan de Dios en Cristo no se limita solamente a la reconciliación consigo de hombres pecadores. Qué importante esta frase, sino a la restauración de una perfecta armonía en todo el universo creado. Así pues, podemos contemplar dentro de este plan varios aspectos, y una de ellas es en cuanto a los seres humanos. Dios extiende la invitación de reconciliación. Él extiende su mano, Él invita a la reconciliación en Cristo absolutamente a todos. Esto, por supuesto, no quiere decir que todos vayan a aceptar la invitación. Uno de los escritores, un teólogo, decía lo siguiente: que es más justo Dios en permitir que unos vayan al infierno que obligar a otros que vayan al cielo. Y esta es una gran verdad, porque sabemos que muchos van a rechazar el mensaje. Sin embargo, las puertas de la salvación están abiertas de par en par a todo ser humano. Ya no se trata de un monopolio de los judíos. La invitación se dirige también a gentiles, a las mujeres, a los varones, a los niños, a los adultos, a los esclavos, a los libres. Ya no hay diferencia de rango, sexo, raza o clase. Todos están incluidos en esta invitación. Y si usted puede ir a Gálatas capítulo 3, 26 y 28, nos habla de esa amplitud de que todos tenemos acceso a esta invitación como seres humanos. Es más, Isaías 55:1 menciona que a todos los sedientos, cualquiera que sea su condición social, puede venir a las aguas. La invitación está dada. Todos pueden ser justificados en Cristo y tener paz con Dios. Así dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos ahora paz con Dios. Qué relevante para nosotros poder saber que en cuanto a la esfera de los seres humanos, la invitación está dada. También no importa la gravedad de las ofensas contra Dios, todos los que creen en Cristo pueden conocer esta reconciliación. Y Colosenses es bien importante en el verso 21 cuando dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Qué interesante saber que la primera invitación a la reconciliación es en cuanto a seres humanos. En cuanto al mundo natural, esta también fue sujeta a vanidad como consecuencia del pecado humano. Los animales, las plantas enferman y mueren. Toda la tierra sufrió una terrible maldición a causa de la caída de Adán. Así lo menciona Génesis 3:17. Pero cuando llegue el día de la manifestación y la plena reconciliación de los hijos de Dios, vendrá también la restauración del mundo natural.
Este volverá al buen orden y a la armonía. Se acabará el proceso de decadencia y degeneración, la esclavitud de corrupción que ahora lo caracteriza, como lo menciona Romanos 8, 19 al 22. Y para ver un pequeño detalle, va a haber un tiempo que se llama el milenio. Ahí va a haber una armonía total en el mundo natural. Qué importante, hermanos, aunque esto es futuro, sin embargo es algo que se da. Y si no notamos, por ejemplo, el año pasado en el COVID-19, que en un año que no hubo visita a los ríos, no se fue mucho al mar, pues muchas cosas florecieron. Hubo limpieza de muchos lugares, la vegetación floreció, porque el ser humano es destructivo y esa parte es importante cuando vamos a ver en el mundo natural. También la reconciliación abarca algunas pistas que conducen también, en tercer lugar, a que la maldición de la naturaleza se extiende en todas partes de la tierra, también al universo entero. Job 25:5 nos habla, que nos da a entender incluso que hay un sentido en que para que seres pecadores como podemos ser y tener acceso a la presencia de Dios, los mismos lugares celestiales necesitan ser purificados mediante el sacrificio de Cristo. Hasta aquí llega la obra reconciliadora de su sangre. Desde luego, hay mucho aquí que se escapa a nuestro entendimiento actual. Nuestro entendimiento tiene límites que no podemos ir más allá. Pero hay una cosa más. En cuanto al mundo angelical, es más difícil entender el concepto de reconciliación de los espíritus, porque ellos son puros. Hay espíritus puros, los ángeles santos no tienen necesidad de reconciliación, y hay un grupo que son condenados, que son incapaces de llegar a la reconciliación. Sin embargo, sabemos que tanto el mundo angelical, los que fallaron, los que fracasaron, ellos ya tienen un castigo eterno, según lo menciona Colosenses 2, 13 al 15 y Judas capítulo o verso 6. Posiblemente porque el día que Dios los juzgue, caerán también todos los seres humanos que están en su poder. Una vez forjado el camino de salvación de los creyentes, ya no hay nada que impida que el Señor resucitado y glorificado restaure el orden en las esferas angelicales. De alguna manera que no nos es dado a entender, Cristo preparó en la cruz el camino a la restauración de todas las cosas, incluido el restablecimiento final de dominio, obediencia y armonía en el mundo invisible. Recordemos que en las Escrituras aún la destrucción de Satanás es concebida como una acción benéfica de Dios en busca de la reconciliación y la restauración de todas las cosas. Dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. De esta manera, entonces, nuestro texto mira adelante y contempla aquel día cuando todo esto esté sujeto bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando toda rodilla se doble ante Él. Los creyentes gozarán gozosamente, los incrédulos por obligación, cuando todo enemigo sea conquistado y castigado y reine la paz, la armonía y el bienestar. Entonces se verá toda la amplitud de la palabra reconciliación. Qué interesante. Será abolida toda clase de enemistad y conflicto entre los hombres, en la naturaleza, en las esferas ocultas y entre los hombres y Dios. Cristo ocupará visiblemente el trono y gobernará para siempre
sobre nuevos cielos y una nueva tierra, en la cual habrá una justicia verdadera y una paz permanente. Nuestro himno empezó con el Hijo Eterno en el momento de la creación, según el verso 15 y verso 16 de Colosenses 1, y ahora termina contemplando a nuestro Señor Jesucristo en la consumación de edades, según el verso 20. Así lo vemos como el alfa y la omega, el principio y el fin, el resplandor de la gloria del Padre convertido en humilde víctima expiatoria para luego ser exaltado como el Padre, como el gran restaurador y reconciliador, Salvador y Señor del universo. Gloria a Dios por eso. Así que alabamos a Dios por esta reconciliación y esperamos seguir estudiando y ampliando el tema de la noche con nosotros el pastor hermano Abdiel López. En este estudio que hemos iniciado sobre Colosenses, comenzamos hace unas semanas a hablar de este himno que hablaba Pastor Eliseo, que comienza en el versículo 15 y termina acá en el versículo 20 con estas palabras de reconciliación. Ahora en el verso 21, que en la versión de la Reina Valera dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La Nueva Traducción Viviente dice: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Un aspecto muy importante que debemos de entender acá es la necesidad que hay, o lo importante que es que todos nosotros, o que todo ser humano entienda la necesidad de reconciliarse con Dios. Acá, como decía, termina el himno y el apóstol nos ha llevado a lugares celestiales y nos ha explicado todo lo que pasa en el universo, en el cielo, pero ahora como que nos ayuda a aterrizar, nos lleva a la tierra, del universo entero nos baja a la iglesia local, de la primacía de Cristo, ahora nos propone la reconciliación de los colosenses y de nosotros, de la poesía de este himno, ahora baja a la prosa, donde nos va a explicar con detalle qué significa para nosotros. El apóstol deja aquí de contemplar las glorias trascendentes de nuestro Señor desde la más amplia perspectiva universal, y ahora nos permite considerar lo que esas glorias significan o deben significar para los creyentes de Colosas y también para nosotros como hijos de Dios. Ahora el apóstol sitúa su obra reconciliadora, o propone la obra reconciliadora del Señor, o que entendamos esa obra, no en el gran panorama que abarca todos los tiempos y todo el espacio, sino en el limitado contexto particular de los colosenses y también de usted y de mí. Algo muy puntual, algo que estamos hablando personalmente de cada uno de nosotros. Ya no habla de cómo Cristo reconcilia todas las cosas con Dios, sino de cómo os ha reconciliado. Esa frase es importante. Ya es personal, ya es a ustedes, es a mí. Las grandes realidades universales expuestas en este himno ahora se aplican en una forma personal a los colosenses y a los lectores que somos hoy nosotros de esta bendita palabra del Señor. En otras palabras, después de abrir una ventana sublime y verdades eternas acerca del Señor Jesucristo, ahora que las miramos así como de lejos y cuyo alcance real escapa a un completo entendimiento de nuestras mentes finitas de todo eso que pasa en el cielo. El apóstol ahora vuelve a los colosenses diciendo algo como: ¿dónde estáis situados vosotros dentro de estas grandes verdades? ¿Cuál es su posición dentro de todo esto que ya les dije? Dios tiene el propósito de restablecer la paz y la armonía universal por medio de Cristo. Pero, ¿cómo se hace tangible o real este propósito de reconciliación en su vida o en la mía? ¿Qué cabida tiene para nosotros el gran cuadro que acabamos de pintar de lo que Jesucristo es y ha hecho?
El apóstol contesta estas preguntas con 3 ideas fundamentales que quiero mencionarle a continuación. Número 1, describe la condición lamentable en la que nos encontramos antes de nuestra conversión. Hay una condición que hace evidente que nosotros necesitamos ser reconciliados con Dios. Es muy importante que entendamos eso, porque si no entendemos nuestra necesidad personal de ser reconciliados con Dios, no vamos a entender este mensaje y vamos a sentir como que no es para nosotros. En segundo lugar, explica cómo se llevó a cabo esa reconciliación, ¿verdad? Primero nos habla de la condición necesaria para poder reconciliarnos con Dios. Ahora, la segunda cosa que nos habla, eso lo habla en el verso 21, que es lo que estamos comenzando a conversar. Y luego en el verso 22 nos habla de cómo se efectuó esa reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y por último, siempre en el verso 22, va a definir cuál es la condición final que caracteriza nuestra plena reconciliación. Y por lo tanto, cuál es la meta hacia la cual nuestras vidas deben apuntar. La plena santidad. Y entonces, acá en el verso 21, vamos a encontrar o vamos a definir la condición humana. ¿Cómo es que está la condición del hombre? Le vuelvo a leer el verso 21 en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y sus malas acciones. El verso 21 nos dice cuál es la condición del ser humano. Entonces, ¿qué relación tienen los colosenses y usted y yo, todos los creyentes en el mundo, con este plan reconciliador de Dios? Primero, o esencialmente, que todos nosotros, usted y yo, los colosenses también, como todas las demás cosas del universo creado, nos encontramos en un estado de desorden y conflicto del cual necesitamos ser liberados y de cual nuestra única esperanza de liberación es la obra reconciliadora de Cristo. Si no entendemos esa parte, no vamos a entender la necesidad de nuestra relación o nuestro compromiso con Dios. Así que antes de explicarnos en qué sentido la pacificación llevada a cabo por Cristo se aplica a nosotros, el apóstol tiene que describir brevemente por qué necesitamos ser pacificados. Pastor Eliseo nos recordaba el verso de Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué antes no estábamos en paz? Es lo que Pablo va a explicarnos en esta parte. Porque hablar de reconciliación con Dios presupone un estado previo de conflicto con Él. Hay una relación que está en conflicto con el Señor. Y si nosotros no sabemos identificar correctamente la lamentable condición en la que nos encontramos antes de nuestra conversión, nunca vamos a poder apreciar de forma correcta o en plenitud la grandeza de nuestra salvación. Por eso vamos a encontrar versículos que dicen que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Es importante que nosotros entendamos esa parte. Si no identificamos correctamente la condición nuestra, la condición de nuestros parientes y amigos que están perdidos, nunca vamos a poder entender la urgencia de cumplir con nuestro encargo evangelístico, la urgencia de arrepentirme yo, de estar en paz con Dios, y la urgencia de que mis parientes, mis vecinos, mis amigos conozcan de Dios, y todo ser humano conozca que está en un conflicto con Dios y necesita arreglarlo. La palabra de reconciliación es muy importante que nosotros la entendamos, porque si no, no vamos a comprender esa parte. Nuestra gratitud, nuestra adoración y nuestra evangelización depende en gran medida de la comprensión de la magnitud de nuestro anterior estado de perdición. El apóstol Pablo en Efesios va a decir que antes estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos objeto de la ira de Dios, que estábamos separados de Él. Muestra la condición del ser humano. Romanos del capítulo 1 al capítulo 3 describe esa condición humana, cómo estamos todos
perdidos y cómo esa perdición hace urgente y necesaria una intervención que nos reconcilie y nos permita estar en paz con Dios. Todo lo que aprendimos en el himno, la grandeza de Cristo, la obra maravillosa del Señor, es maravilloso, pero tenemos que aterrizarlo en nuestras propias vidas. ¿Cómo me afecta a mí? En primer lugar, para que yo pueda acceder a todo eso maravilloso que es Jesucristo, debo entender que debo estar en paz y en condición con el Señor. Vamos a continuar hablando de esto y vamos a seguir aprendiendo acerca de la condición humana, y le dejamos entonces el tiempo a nuestro hermano Vicente. Para entender esa condición lamentable de que nos habla la palabra del Señor, lo describe de esta manera, empleando el apóstol Pablo 3 frases, las cuales corresponden aproximadamente a las 3 palabras empleadas por Pablo en Romanos capítulo 1 para describir la perdición humana: impiedad, necedad e injusticia. Veamos cuáles son estas frases. 1, dice, estabais alejados. Esta es la primera que indica lo lejos que estábamos de Dios. Éramos extraños o extranjeros. No pertenecíamos al pueblo de Dios, ni teníamos derecho a llamarle Padre. Es como si habitáramos nosotros aquí y consideramos a Dios como rey de otro país, tan lejos que no tuviera nada que ver con nosotros. En vez de vivir de cara o de frente a nuestro Creador, vivíamos de espaldas a Él. Es decir, practicábamos la impiedad, no le honrábamos como Dios, ni le mostrábamos gratitud. De acuerdo a Romanos capítulo 1 y versículo 21, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. De hecho, estábamos tan lejos que no le conocíamos, ni siquiera sabíamos si existía o no. Vivíamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños totalmente a los pactos de la promesa, sin esa esperanza, sin Dios en el mundo. Así lo confirma Efesios 2:12, que quiero leer. Y dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, esta impiedad, además de alejarnos de Dios, nos conduce necesariamente a toda clase de cosas en la vida del hombre separado de Dios. Levanta toda clase de barreras que le separan de su prójimo
y producen toda clase de conflictos dentro de su ser interior. Quien vive sin Dios intenta construir su vida sin tener cimientos adecuados, prescindiendo del factor principal de la construcción, Dios. Fundamenta su existencia sobre premisas erróneas, se entrega a la vivencia, a dónde voy y cuál es el propósito de mi vida. Como consecuencia tiene que afrontar situaciones difíciles en su vida, situaciones de perdición. No sabe a dónde va, ha perdido su norte, como decimos normalmente, no sabe cómo vivir la vida, cuáles deben ser sus prioridades y también sus metas, por lo cual se limita a copiar a los demás y seguir las modas o las costumbres, formas de vida. Lo que dice en Romanos 12:2, que se conforma con la vida de este mundo, sin darse cuenta que es una situación peligrosa, una actitud que no tiene ningún propósito en su vida. Es decir, no piensa en el futuro, no piensa en su alma, sino únicamente disfruta con placer una vida presente, pero totalmente alejados de Dios, desconociendo al Creador que les da razón de ser. El hombre vive una vida sin sentido, sin un futuro, y se entrega a las cosas de esta vida en forma frenética, buscando placeres, deberes y causas que le den una pequeña señal de utilidad y realización. Pero cuando las actividades cesan, vuelve a lo mismo. Entonces, como el hijo pródigo se da cuenta de lo lejos que se encuentra del hogar paterno, desgraciadamente son muy pocos los que en aquel momento vuelven en sí y deciden regresar arrepentidos al Padre, como lo describe el Evangelio de San Lucas, capítulo 15 y 17. Pero debemos llegar a un momento clave y decir nosotros: Señor, ya no quiero esto, ayúdame. Vamos a ver el punto número 2 por medio de nuestro hermano pastor Bernabé. Amén, damos gracias al Señor por este tiempo de estudio, y continuando con los puntos claves de estos versículos, hace una referencia y dice que es de ánimo hostil. La definición más básica de esta palabra es de que con sus actitudes y actos muestra lo contrario a una persona, a una cosa, o es enemigo de ellas. Y claramente es lo que encontramos nosotros en la Escritura. En la versión Reina Valera menciona que en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de llenar un vacío ideológico y de encontrar un rumbo en la vida. Todos tenemos un propósito de vida, un por qué, un para qué o por quién. Y nosotros en Cristo Jesús hemos encontrado ese propósito. Para nosotros esa necesidad se ha vuelto en una prioridad. Pero humanamente esto se puede llegar a convertir en una necedad, donde se empiezan a inventar religiones, corrientes religiosas, nuevas ideologías, casualidades
que se han destacado a lo largo de toda la historia, lo que hoy por hoy vemos de ideologías, de nuevos conocimientos, eso no es algo nuevo, es algo que siempre se ha manifestado. Ha cambiado algunos aspectos, han cambiado algunos detalles, pero siempre son cosas en base o ideas a la necesidad de la satisfacción misma del hombre en cuanto a llenar ese vacío de creer en algo. Esto es lo que muchos podríamos conocer como ideologías que no tienen una buena base, que no tienen un fundamento, pero que se originan, como lo menciona aquí, en nuestra mente, que esto va a determinar y va a controlar nuestro comportamiento y todo nuestro ser. Nosotros como humanos no nos encontramos en una situación donde no seamos capaces de reflejar en lo que creemos, y es parte de las enseñanzas bíblicas que nosotros tenemos hoy por hoy, que debemos de demostrar a quien nosotros seguimos a través del fruto, a través de nuestro testimonio. Pero es así como nosotros como creyentes, es porque hemos creído y tenemos una base bíblica. Y la aclaración que hace en estos versículos es siempre recordando lo que es enemistad para con Dios, que eso se puede dar y tiene un origen desde el interior, en la mente, en el ánimo y en la disposición que se tiene. ¿Y por qué habla tanto de lo que se origina en la mente? ¿Por qué habla tanto de que debemos comprender? Cuando hablamos de mente, hablamos de un proceso de analizar, de poder comprender, y encontramos en varios versículos, solo vamos a mencionar en esta ocasión 2 de ellos, en Efesios 4:18 y en Romanos 8:7. En Efesios dice, tienen el entendimiento entenebrecido a causa de la dureza de su corazón. Y en Romanos dice de la siguiente manera, y la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Aquí entendemos que hay una cercanía a un conocimiento, que tienen la oportunidad de poder acercarse a la Sagrada Escritura, de conocer qué es lo que el Señor nos está pidiendo, pero no tomamos esa acción, no tomamos esa decisión porque hay algo de lo que no nos queremos separar. Y esa es muchas de las cosas o de los argumentos que se pueden escuchar hoy por hoy en nuestra generación, ¿verdad? Que encontramos que hay ideologías, que es algo nuevo y que en realidad no tienen una base sólida, pero la necesidad del hombre en creer en algo va a estar siempre firme, va a estar siempre en un punto clave. Pero ¿por qué no se acepta? ¿Por qué se dice que el cristianismo ya está desacreditado? No sé si ustedes han escuchado esta palabra. Estamos en el siglo XXI, eso ya es retrógrado o ya es algo viejo, ¿verdad? Así es como se expresan aquellas personas que no tienen o que no han querido tener el entendimiento y que no han querido aceptar y que no han querido reconocer. ¿Y a quién no han querido reconocer? ¿A quién no han querido aceptar? Si no es la aceptación y no han querido entender de quién es Cristo, de la obra, ¿verdad? De creer en alguien. Prefieren creer en ideas totalmente erradas porque es algo que todos están creyendo y que es algo nuevo, que es la nueva era. Y es exactamente lo que se da con las modas, ¿verdad? Sale un nuevo peinado, se da mucho en los jóvenes y todos con ese peinado. Sale un nuevo estilo de vestimenta y los jóvenes e incluso personas mayores con ese nuevo estilo de vestimenta. Y un ejemplo claro es de no aceptar la doctrina. En este caso, la doctrina de la resurrección como ejemplo y el juicio, que dicen que esto es algo anticuado, pero en realidad es algo que les incomoda. Prefieren creer en la reencarnación que aceptar que hay una resurrección en Cristo y que hay un juicio. Parte de esto hay palabras claves y aquí nuevamente nos encontramos con la palabra juicio. Antes de reconocer que hay un creador, que hay una autoridad, prefieren echar mano o prefieren creer de especulaciones humanas. Pero eso solo deja en descubierto la rebeldía que demuestra el ser humano. ¿Y que rebeldía en qué? En persistir en el pecado, en no reconocer que estamos actuando mal, en no reconocer que debo de seguir ciertas directrices
y intentamos justificar, y la humanidad intenta justificar que eso es lo que hay que hacer, las nuevas ideologías. En nuestra humanidad estamos influenciados, estamos en esta sociedad donde hay pecado, pero nosotros tenemos esa responsabilidad como creyentes que hemos entendido la palabra del Señor, de entender y de escudriñar, de poder comprender lo que el texto bíblico, lo que la Biblia me está diciendo, lo que Dios me está diciendo, en su propósito principal, que es acercarse a nosotros, hoy por hoy, para nosotros en este tiempo, por medio de creer en Jesucristo y con la presencia del Espíritu Santo. Así es como nosotros vamos a poder entender, y hace esta aclaración. Le recuerda esto nuevamente a los hermanos que estaban en Colosas. Se lo está recordando a un pueblo que ya había conocido, que había aceptado. Pero es necesario que en el camino nosotros nos sea recordado de manera constante cuál había sido nuestra condición. No para que nos arrepintamos y pensemos en volver a ello, sino para que comprendamos que no hemos sido merecedores por nuestros propios méritos, sino ha sido por la gracia de Cristo Jesús que nosotros tenemos ese acceso. En el crecimiento es muy importante la guía. Lo vemos claramente en un ejemplo, en el desarrollo de los niños. Es necesario que haya un guía, que haya un padre, una madre corrigiendo. Y ese es el mismo aspecto que toma las Sagradas Escrituras, la Biblia, en cuanto a la función de Dios para nosotros de irnos guiando y de recordándonos a cada uno de nosotros cuáles son esos principios básicos que nosotros debemos de cumplir. Así que, mis amados hermanos, continuamos con el estudio con nuestro pastor y hermano Eddie. Bendiciones del Señor para su vida, hermano. Qué privilegio que la palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos recuerde cuál era nuestra condición anterior, es decir, sin Cristo. Sin embargo, también es de reconocer que al ser humano para nada le es grato que le digan que es un pecador. Sin embargo, la Biblia dice bien claro, ¿verdad?, que todos hemos pecado por un lado y por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios siempre nos habla de que somos pecadores, y una imagen así al ser humano no le gusta. Hemos visto a través de nuestro hermano Vicente y nuestro hermano Bernabé, ¿verdad?, la condición del hombre alejado, dándole la espalda a Dios, no lo quiere reconocer en su vida. Es así como el ser humano ha estado, ¿verdad?, en rebeldía contra Dios. Y ahora veremos que también el ser humano se ocupa en malas obras. Y ahí diríamos que el ser humano alejado de Dios y regido por sistemas de pensamientos que se alzan en enemistades contra Dios, el ser humano va a practicar forzosamente toda clase de injusticia. Ahora bien, no es que cada ser humano se ponga a planificar, ¿verdad?, de manera consciente daños y perjuicios en contra de los demás, aunque hay casos en los que sí, ¿verdad?, de que hay gente que se pone a planificar, a planear qué hará en contra de alguien, pero estos son casos extremos de perversión y malicia, eso diríamos, ¿verdad? Y realmente al notar este recordatorio del apóstol Pablo para nosotros, podemos dar un vistazo a la sociedad en la que estamos, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta que lo que Pablo está haciendo tiene toda la razón. Él tiene razón al decir la condición del ser humano sin Cristo. Pero Pablo obviamente también hablará o ha hablado, ¿verdad?, quién es el ser humano en Cristo. Pero podríamos decir entonces que es una situación de depravación, de perdición cada día más, ¿verdad?, del ser humano a medida de que está alejado, de que se rebela, de que practica malas obras. Eso lo único que hace es revelar que está sin Dios como centro de su vida. Por un lado, la persona que vive en impiedad no conoce el temor de Dios, por tanto no existe en ella nada que frene su egocentrismo y su injusticia, ¿verdad? No existe nada. ¿Por qué? Porque está alejado del Señor, le ha dado la espalda a su Dios, ¿verdad? No hay nada que le vaya a frenar. Por otro lado, también suele ser una persona que no solo va por la vida sin rumbo, sin sentido, sino también sin valores morales ni buenas costumbres.
escuche eso, realmente es alarmante y preocupante, porque si Pablo se lo está recordando a una iglesia en aquel tiempo y ahora nos lo recuerda a nosotros, es necesario pensar que si la humanidad está así sin Dios, eso nos debe a nosotros también exhortar de tal manera que procuremos también testificarle a otros, hablarles a otros de lo que es estar en Cristo Jesús. Por otro lado, la persona que le niega a Dios sus derechos legítimos en su vida suele alzarse en el Señor de su propia vida y por lo tanto en árbitro de su propio destino y vive solo por sí. Cuando pensamos en que el Señor tiene derecho legítimo sobre nosotros, estamos diciendo que Él tiene el derecho total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Cuando hablamos de estas cosas, el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 3, versículos 5 al 9, ahí en Colosenses, recordándole a la iglesia lo que ellos eran en otro tiempo, pero que ahora deben ser de otra forma. Y déjeme leerle, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Hablando Pablo acá de cuando un ser humano destrona a Dios, ¿verdad? Y se coloca a él mismo como el rey de su propia vida. Y obviamente esto lo que va a provocar en el ser humano es que lo va a hacer más egocéntrico y egoísta, ¿verdad? Pablo está entonces recordándole a la iglesia, ¿verdad? Es decir, vuelvo y le digo, una persona cuando es más egocéntrica y egoísta, pues eso nos da a entender que Dios no está como el rey en su vida. Entonces Pablo les dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No detengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza y todos sus actos perversos. Oiga ustedes, esto es interesante porque en el versículo 8 y 9, ¿verdad? Es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso. El creyente no debe tener por característica una mente maliciosa. El creyente no debe tener por característica una lengua calumniadora, mentirosa, ¿verdad? No, eso es parte de la vieja naturaleza, eso es parte de aquellos que no tienen a Dios como centro de su vida. Ahora usted dirá, pero es que sí lo veo en la iglesia. Sí, y por eso es que Pablo le recuerda a la iglesia de Colosas, ¿verdad? ¿Qué eran ellos y qué deben ser ahora? Y el apóstol Pablo invita, ¿verdad?, a los creyentes a dejar aquellas cosas y vestirse, obviamente, pues de esa nueva creación, ¿verdad? Creado según Dios para buenas obras, dice la palabra de Dios. Así que, por supuesto que veremos ese tipo de cosas, pero que la palabra de Dios nos redarguye y nos exhorta para que nosotros dejemos ese tipo de cosas. Cuando en el ser humano no hay valores absolutos y reina el egocentrismo, podemos entonces preguntarnos, ¿por qué no robar a los demás aquello que me interesa a mí? Eso se pregunta a alguien, ¿verdad? Y obviamente la respuesta es, pues lo puedo hacer. Cuando alguien no tiene valores absolutos y en él reina el egocentrismo. O, ¿por qué no pisotear a los demás con tal de salirme con la mía? ¿Por qué decir la verdad si la mentira sirve mejor a mis intereses? Preguntas que confrontan, ¿verdad? Y que nos hacen evaluar nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, cómo estamos usted y yo viviendo ante los ojos de Dios, no ante la sociedad. ¿Cómo estamos delante de Dios? O veamos lo que dice Pablo, versículos 8 y 9 de Colosenses 3. Y que eso nos haga autoevaluarnos delante del Señor y si hay algo, pues pedirle perdón a Él.
Decía al principio que al ser humano no le resulta fácil o agradable que le digan que es un pecador. No le resulta fácil, ¿verdad?, asimilar o aceptar un diagnóstico de esta condición, ¿verdad?, de este calibre, diríamos, hacia sí mismo. Sin embargo, vuelvo y digo, ¿verdad?, de que es una imagen sin Dios, sin Cristo, ¿verdad? Ahora bien, podemos pensar y decir que nosotros nos relacionamos con vecinos y a veces los encontramos bastante civilizados y considerados. Es más, a veces resulta vergonzoso, ¿verdad? Porque hay personas que son muy generosas y amables, más que algunos creyentes, ¿verdad? Eso resulta curioso, la verdad. Sin embargo, usted y yo debemos recordar que las frases que hemos estado viendo, ¿verdad?, que estábamos alejados del Señor, que teníamos un carácter hostil, es decir, de rebeldía, de rebelarnos contra Dios, de no reconocerlo, y ahora viendo de que práctica de malas obras, eso nos hace ver el veredicto del juez divino sobre la condición humana. Eso es lo que nos hace ver aquí el escritor bíblico. La injusticia, la necedad, la impiedad nos caracterizan a todos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en Romanos 3, versos 10 al 12, basándose en el Salmo 14, 1 al 3. Oiga usted, no hay justo ni aún uno. No hay. Es decir, el hombre sin Dios, no hay ni uno solo justo. No hay quien entienda la necedad, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. Esto llama la atención porque esto es lo que está diciendo nuestro Señor, ¿verdad?, de la humanidad. Hay un pasaje en Eclesiastés capítulo 7, verso 29 que dice: mira, solo esto he hallado, que Dios hizo recto a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas, dice, vea. Es decir, la condición entonces del ser humano es hacer lo que a él le parece, lo que él quiere, lo que él crea conveniente, cuando no tiene a Dios. Sin embargo, la exhortación es que usted y yo dejemos que Cristo sea el Rey y Señor de nuestra vida, para que estas tres cosas que Pablo nos ha recordado salgan de nuestra vida. Nosotros también nos colocamos máscaras de amabilidad y logramos convencer a otros de que somos buenos. Pero si el Espíritu Santo ha comenzado siquiera a revelarnos cómo somos por dentro, habremos visto que el diagnóstico de Dios es correcto en cuanto a nosotros. Y entonces nos convenceremos de que tiene que ser correcto en cuanto a los demás. ¿Sabe que el creyente usa de excusa lo que le leía hace un rato para solapar su vida pecaminosa? Si no hay nadie perfecto, no hay justo ni uno. ¿Por qué lo dice? Porque se excusa bajo ese pasaje bíblico o esas palabras para decir, puedo pecar, puedo hacer lo que quiera. Pero ¿sabe qué? En Cristo Jesús, usted y yo somos justos, no por nuestros méritos, sino los méritos de Cristo. Y esa justicia que Dios ha obrado en nosotros a través de Jesucristo nos debe llevar a un estilo de vida diferente, alejado de la avaricia, alejado de la mentira, del chisme, de la murmuración. Nos debe alejar. ¿Por qué? Porque ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido apartados, pues. Cuando alguien se enoja que le digan que es un pecador, es una manera indirecta de decir, sí, sí lo soy y no me gusta que me lo digan, ¿verdad? Pues si la palabra de Dios en esta hora le ha confrontado y quizá usted pueda decir ahí o pensar, más de alguien les contó algo, no,
Es el Espíritu de Dios quien está hablando a usted en esta hora para que usted se arrepienta. No sé, quizá usted diga, bueno, yo he calumniado a alguien, he estado tratando de dañar a alguien a sus espaldas, o quizá he estado dentro de la iglesia queriendo levantar cosas que a Dios no le agradan. Usted lo sabe y Dios. Pero si usted está escuchándonos en esta hora, ¿sabe qué? Es porque Dios tiene un plan para usted y Dios quiere que usted se arrepienta en esta hora y le pida perdón. Por supuesto, si de lo que usted y Dios le ha hecho esta noche le ha dado a entender, involucra a otras personas, pues también habrá que pedir perdón, porque a eso nos llama el Señor. Le invito a que ore conmigo y podamos pedirle perdón a Dios, porque reconocemos, como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, yo sigo hacia adelante, hacia la meta, y no hay mejor forma que reconocer cuando hemos fallado delante de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos, Señor, delante del trono de tu gracia, con un corazón, Señor, en primer lugar agradecido porque tu palabra nos ha recordado lo que éramos y lo que debemos ser. Gracias. Gracias por esta carta escrita a los de Colosas, que sin duda, Señor, no solo fue de bendición en aquellos tiempos, sino que ahora también para nosotros. Gracias por recordarnos, Señor, que ya no debemos tener más mentes maliciosas, lengua engañosa, perversa. Padre, gracias. Gracias, Señor. Esto nos hace recordar, Señor, si en algún momento, Señor, de lo que va, Señor, de esta semana hemos pecado o de lo que va del año. Quiero orar, Señor, por mis hermanos, por mis amigos que nos están viendo y que a través de esta palabra, Señor, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, Señor, se han sentido redarguidos, se han sentido confrontados y en este momento reconocen delante de ti que han hecho todo esto, que aún siguen practicando estas cosas, pero que hoy se presentan delante de ti con un corazón arrepentido y que en este momento confiesa su pecado y pide perdón, Padre Celestial. Pido, Señor, que tu gracia, tu misericordia alcance y perdone a cuantos en esta hora están confesándose delante de ti, Señor. Restaura tu iglesia, Señor, porque esta carta fue escrita para una iglesia, no fue escrita, Señor, para gente incrédula, escrita a creyentes de carne y hueso como nosotros, que erraban como nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, restaura tu iglesia, Señor. Levanta hombres y mujeres que cada día anhelen santificarse más para gloria y honra de tu nombre, Señor. Ayúdanos a llevar estilos de vida que anuncien a Cristo Jesús. Por favor, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por el bendito privilegio que nos das de confesarnos y gracias por el perdón que nos brinda, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Sé que, Padre, estás restaurando vidas a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, estás restaurando vidas y pido que lo sigas haciendo, Señor. Y sé que la obra que has comenzado la perfeccionarás, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios les dé una bonita semana y no se olvide, deje que Dios sea el rey de su vida. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos desde acá de San Juan Zacatepeques.